Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Me alegro también de saber que está bien ahí ya, y eso es lo importante. Amén, hermano. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Me alegro. ¿Qué tal, Sashi? Buenas noches. Me alegro de verlos y de saludarlos. Un poquito de frío, ¿verdad, hermanos? No sé cómo sientan ustedes. El clima está fresco aquí en Ciudad de Guatemala. No mucho calor, no mucho frío, está perfecto. Gracias a Dios por eso. ¿Y el hermano Salvador todavía está de viaje, hermana? Sí, todavía está allá con el grupo en Buenos Aires. Gracias a Dios pudieron ir a dar conferencias en el Seminario Internacional Teológico Bautista allá en Buenos Aires. También para los pastores de cierta región. También estuvieron yendo a predicar en distintas iglesias, hablando con otros pastores en particular sobre la tarea que desempeña su iglesia y las necesidades que tiene también. Así que ahí están, gracias a Dios, felices porque es una nueva puerta que se abrió para BBI, ¿no? Que la verdad que tanto en Argentina como en Colombia pudieron hacer muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues, ¿qué les parece si comenzamos, hermanos? Muy bien. No sé si alguien quisiera orar para poner en manos del Señor este estudio. ¿Alguien que quisiera orar? Amén. Amén. Amantísimo Padre, que estás en gloria. Sí, Señor. Siempre te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has dado este otro día, Señor, gracias, a través del hermano que nos trae tu bendita Señor. Palabra, Señor. Yo creo que todos los hermanos anhelamos este día para aprender más de ti, Señor. Te damos gracias por este medio de comunicación, Señor, para poder escuchar de ti, Señor. Bendecimos a todos los hermanos, a nuestros pastores, Señor. Nos alegramos por las noticias del hermano pastor, Señor, amén. Y te damos gracias porque eres tú el que hace todo, Señor, tan perfecto. En el nombre de Jesús bendecimos también al hermano que trae la palabra, a su familia, Señor. Sabemos que tú lo usas grandemente, Padre, y siempre la honra y la gloria será para ti, Señor. Bendecimos a toda la familia de hermana pastora, a todos los que nos escuchan, Señor, a todos los que se van a ir agregando, Padre, a través de este medio de comunicación, Señor, y bendecimos a todos los hermanos de nuestra iglesia, Señor. Sabemos que con cada uno de ellos tú bendito estás y esta noche y seguirás estando, Padre. Estamos protegidos por tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, siempre la gloria y la honra será para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermana. Muy bien, vamos a retomar nuestro estudio donde nos quedamos la semana pasada, hermanos. Estamos estudiando Juan
en el capítulo 7. Solo para hacer un breve recuento de lo que vimos la semana pasada, hermanos. El Señor les dice a sus hermanos que suban ellos a la fiesta. Ellos le dan consejo, entre comillas. Le dicen que suba a la fiesta, que haga ya sus señales, que haga ya sus cosas, que haga ya, o sea, como que lo estuvieran aconsejando. Amén, pero analizamos, hermanos, el trasfondo de la actitud de estos hombres hacia nuestro Señor, sus hermanos hijos de María y de José, hermanos menores. Y aquí la palabra de Dios dice claramente que ellos no creían en nuestro Señor. Nuestro Señor le responde: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El Señor les dijo: yo me voy a regir por una agenda, por decirlo de alguna manera, una agenda preparada por el Padre, y no voy a romper esa agenda. Perdón, hermanos, es que aquí se me está bajando la batería. Ahí está. Me llamó mucho la atención también la semana pasada cuando estudiamos en el versículo 7 que el Señor les dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros. No puede el mundo aborrecerles a ustedes porque ustedes son del mundo. Vimos lo que significa el mundo, que es este sistema que nos invita, nos incita a pecar, y pues estos hombres, siendo no creyentes, pues son parte de este sistema. Amén. Y el Señor les dijo: el mundo a ustedes no los aborrece, pero a mí me aborrece. Amén. ¿Por qué el mundo aborrece a Cristo? Y él dice ahí: porque yo testifico de él, de sus obras, que son malas. Y ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos. Vamos a iniciar a partir del versículo 10, por favor. Abran sus Biblias. Ubiquémonos ahí en el versículo 10 de el Evangelio según San Juan. La palabra del Señor dice así. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mala, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Recuerdan que la semana pasada comentamos, hermanos, que nuestro Señor dijo: no subo a la fiesta todavía. Amén. No subo todavía, dijo el Señor. Así como dice aquí en la Reina Valera, vimos que algunas versiones como la nueva traducción viviente omiten ese todavía. Pero aquí en el versículo 10 vemos que es correcta la traducción en la Reina Valera 60, porque el Señor dijo: no voy a subir todavía. Y aquí en el versículo 10 dice que él subió.
al festival, hermanos. Entonces, empecemos desde ahí. Dice la palabra del Señor, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Hermanos, tiempo después de esa conversación que tuvo con sus hermanos, y sus hermanos subieron a Jerusalén a la fiesta, el Señor Jesús también hizo el viaje para allá, hermanos. Como devoto judío, hermanos, él deseaba asistir a la fiesta de los tabernáculos, hermanos, una fiesta instituida por Dios mismo, como obediente, hermanos, como él, guardador de la ley, como cumplidor de la ley. Él va, hermanos, desea asistir. Él es hijo de Dios y es obediente. Amén. Sin embargo, él no lo hace no lo hace manifiestamente, así, no va con publicidad, no va con toda la pompa que se esperaba, sino él va como en secreto, dice la palabra de Dios. Amén. No fue con sus hermanos, no fue en esas grandes, digamos, romerías, hermanos, esas caminatas que la familia iban en grupo, los vecinos de la misma, del barrio van en grupo subiendo y como en procesión, hermanos. No fue con el grupo de viajeros que iban a Jerusalén, hermanos. La palabra de Dios dice que fue, pero no abiertamente. Era habitual, hermanos, en estas festividades, tanto en esta como la Pascua, el Pentecostés, que la gente fuera en caravana, hermanos. Pero nuestro Señor decidió no subir de esa manera. Amén. No por la instigación de sus hermanos, ni tampoco para recibir publicidad, porque el Señor, hermanos, nunca recibió. Si ustedes se dan cuenta, hubo gente que quiso aconsejar al Señor, así como sus hermanos aquí le dijeron, ve allá, sube a Judea, ve, pero el Señor nunca recibió consejo de nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. ¿Y por qué? Porque Él sabe cuándo es el tiempo de Dios, cuándo es el tiempo perfecto. Él todo está calculado, hermanos. Amén. Entonces, su subida a Jerusalén, hermanos, no fue un acto engañoso. El Señor lo hizo para evitar publicidad, digámoslo así, para evitar publicidad no deseada, porque habían enemigos de Jesús, hermanos, que lo estaban vigilando, estaban viendo, hermanos, en qué podía equivocarse, en qué el Señor podía fallar para acusarlo, hermanos. Y el propósito era de arrestarlo, hermanos, y de finalmente acabar con su vida. Amén. ¿Y todo por qué, hermanos? Y él lo va a decir después. Por la señal que hizo, por haber sanado a un hombre en día de reposo. Versículo 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Amén. Los judíos que le buscaban en la fiesta, hermanos, eran principalmente los gobernantes, los maestros de la ley, hermanos. Esos que se declararon abiertamente opositores a nuestro Señor. Esos eran los que lo andaban buscando. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? Estos judíos, hermanos, lo buscaban porque querían darle muerte, lo querían arrestar y lo querían matar. Esa es la verdad, hermanos. Cuando ellos preguntaban, ¿dónde está aquel? No es porque estuvieran interesados en encontrarlo para adorarle, hermanos. Todo lo contrario. Estaban interesados en encontrarle para destruirle. Ah, qué tristeza de esta gente, hermanos. Qué tristeza de esta gente. Y en la actualidad, hermanos, hay muchos que buscan, que dicen que quieren conocer a Jesús, pero en realidad lo que quieren es desprestigiar el evangelio, hermanos.
En realidad lo que quieren es, en su necedad, probar que Jesús no existe. En su necedad lo que quieren es probar que todo es una farsa, en palabras de ellos. Y por eso intentan, ellos preguntan con sarcasmo, ¿dónde está? Amén. Versículo 12. Dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Miren, hermanos, a estas alturas ya el Señor, hermanos, era ampliamente conocido. Las obras que el Señor había hecho, hermanos, eran evidentes, hermanos. Estaba causando el Señor sensación, hermanos, y bastante perturbación entre la multitud. Miren, hermanos, cada vez más milagros, cada vez más señales, amén, que él había estado llevando a cabo. Y esto, hermanos, esto definitivamente, todas estas cosas obligan a las personas, hermanos, a decidirse acerca de quién es este hombre realmente. Amén. ¿Recuerdan lo que le dijo Nicodemo, hermanos? Un fariseo, un miembro de los opositores, del grupo opositor a Jesús. ¿Se acuerdan qué le dijo? Este hombre le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios. Así le dijo. La gente, hermanos, al ver los milagros que el Señor hacía, indudablemente, hermanos, alguien que tenga, decimos aquí en Guatemala, 5 centavos de lógica, 5 centavos de sentido común, se va a dar cuenta que este hombre, como dijo Nicodemo, si no vinieras de Dios, no harías si Dios no estuviera contigo, no harías las señales que haces. Entonces esto orillaba a la gente, hermanos, a tener que tomar una decisión, a tener que pensar quién realmente es este hombre de poder. Y ese era ahí el debate, hermanos, que se cuchichaba entre las personas. Murmuraban. Amén. Es bueno, decían algunos, pero otros decían, no, este está engañando al pueblo. El murmullo, hermanos, algunos murmuraban porque el murmullo que se escuchaba era porque algunos hermanos creían en Jesús, habían visto las señales. Sin embargo, ellos querían a Jesús, a un Jesús caudillo, hermanos. Lo he dicho otras veces, a un Jesús libertador. Ellos anhelaban, hermanos, anhelaban que se cumpliera lo que el profeta Daniel escribió allá en el capítulo 7, hermanos. Anhelaban eso. Anhelaban a ese Mesías, a ese libertador que iba a regir con vara de hierro, hermanos. Y lo que, miren, hermanos, más que cualquier otra cosa, lo que esta gente quería era deshacerse de el yugo romano, hermanos, porque detestaban a los romanos, odiaban a los romanos y querían, hermanos, querían que nuestro Señor cumpliera, hermanos, con ese estándar del Mesías que ellos esperaban, hermanos, y querían que él cumpliera ya como Mesías, pero cumpliera como ellos querían. Amén. Dice la palabra del Señor. Bueno, ya se me perdió otra vez, hermanos. Siempre me juega una mala pasada el versículo que tenía listo. Amén. Bueno, entonces, esta gente quería que el Señor cumpliera como Mesías, pero cumpliera como ellos querían. Amén. Dice la palabra de Dios que en Daniel capítulo 7, versículo 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto les interesaba a ellos. Esto pasara a ser
la nación dominante, porque aquí está la profecía acerca del Mesías, hermanos. Él va a regir con vara de hierro, hermanos. Y eso era lo que querían. Y por eso andaban detrás de él. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no, engaña al pueblo. En aquel entonces, hermanos, al igual que ahora, pues las personas estaban divididas, hermanos. Y Jesús dijo que él iba a dividir a las personas. Amén. Y aquí se cumple, las personas estaban divididas. Unos diciendo que él era bueno, otros diciendo no, este engaña al pueblo. Amén. Hermanos, los que habían visto y habían escuchado a Jesús, definitivamente, como dijeron los apóstoles aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 20, si no estoy mal, ellos dijeron, hermanos, se los leo, vamos a ir aquí, dice la palabra de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La gente que había escuchado al Señor, que había visto las señales que había hecho, no podían, hermanos, seguir haciéndose los locos, seguir haciendo como que eso no existía. Hermanos, la gente, o sea, la evidencia estaba ahí, la evidencia era contundente y sí, ya había un buen grupo de personas que decían, este hombre es bueno, este hombre de poder, este hombre se resume en la frase es bueno. Pero habían otros que decían no, y estos instigados por las autoridades religiosas, no, este engaña al pueblo. Lo cierto, hermanos, es que no se podía estar neutral. Definitivamente que no, hermanos. Ante tanta señal, ante tantas cosas que la gente había presenciado, no se podía estar neutral. Como el Señor dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Amén. Entonces, pues ahí se dividía el público, hermanos, por decirlo de alguna manera. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Había gente que creía, hermanos. Es que ya era, hermanos, más que obvio. Era inevitable no creer en el Señor, hermanos. Nadie podía hacer las cosas que él hacía. Amén. Sin embargo, no se atrevían, hermanos, a decir, a proclamar su fe abiertamente por miedo a los judíos. Más adelante en el Evangelio de San Juan vamos a ver, hermanos, que ya hasta gente dentro de los círculos de autoridad, hermanos, gente entre los fariseos creían, pero no se atrevían a decirlo para no ser echados de las sinagogas y no perder sus puestos en la sociedad, hermanos, no perder sus puestos de poder, su posición económica, pero creían, hermanos. Sin embargo, este tipo de fe no es la fe salvadora, hermanos, es fe intelectual. O sea, después de haber visto, de haber presenciado tantas cosas tan maravillosas, no puede uno, hermanos, simplemente taparse los ojos y decir, no, no se puede, hermanos. Amén. Entonces, mucha de esta gente estaba así, hermanos. Muchos del pueblo, hermanos, reconocían que verdaderamente el Señor era el Mesías de Israel, pero no se atrevían a declararlo claramente, hermanos, porque los gobernantes les podían perseguir, hermanos. Los líderes religiosos, los enemigos de Jesús, no querían que las personas hablaran de Jesús en lo absoluto, hermanos. Las personas comunes temían el castigo, hermanos, y para evitarse ese tipo de problemas, mejor se callaban. Hermanos, a partir de ese tiempo, hermanos, de ese tiempo y unos 2 o casi 3 siglos después, a partir de ahí, toda la gente que confesaba su fe en Cristo es porque eran verdaderamente creyentes, hermanos, porque confesaban su fe en Cristo a sabiendas de que iban a ser encarcelados, de que iban a ser torturados, de que iban a ser expropiados, de que hasta iban a morir, hermanos. O sea que la gente que confesaba a Jesús, que creían en él, es porque verdaderamente creían en él, hermanos, en esa época.
esa, hermanos, fue una generación de creyentes genuinos, no como ahora, hermanos, que cualquiera dice que cree en Jesús aunque se porte como el anticristo. Ahora cualquiera, hermanos, amén, a partir de que Constantino deja de perseguir a la iglesia, dice la doctora Luisa Jeter de Walker en su libro ¿Cuál camino? Se llama. Ella dice, lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia, al cristianismo, fue que se dejara de perseguirle. Porque durante la persecución, hermanos, la gente que confesaba a Jesús sabía que lo iba a perder todo, pero aún así confesaban su fe en él porque verdaderamente creían en él. Y por esa persecución, hermanos, el evangelio creció, se difundió. Iban huyendo, pero a medida que iban huyendo y a los lugares a donde iban, ahí se presentaba el evangelio y el evangelio crecía, hermanos. Amén. Lamentablemente, pues luego la iglesia, o no sé cómo llamarle, hermanos, a partir de ahí, ya dejó de ser perseguida para convertirse en perseguidora. Amén. A la iglesia, no sé si es correcto llamarla iglesia, se le dio la espada en lugar de la escritura. Y esta institución es la que se transforma en perseguidora, en opresora. Bueno, el caso es que desde esta época, hermanos, el que confesara su fe en Cristo era porque de verdad creía, hermanos. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro, la confesión de Pedro en Juan 6? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Se acuerdan? Qué lindo eso, hermanos. Sin embargo, era una confesión peligrosa, hermanos. Una confesión peligrosa, porque podía costarles ser arrestados, ser torturados, expropiados, porque les quitaban sus propiedades, hermanos. Sus casas se las quitaban y hasta podían ser asesinados. Versículo 15. Versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, duraba varios días. Esta es una fiesta instituida por el Señor en el Antiguo Testamento. Estas fiestas servían para conmemorar que el pueblo de Israel moró en tabernáculos en el desierto, hermanos. Los tabernáculos son como lo que en Guatemala le decimos covachitas o tiendas, amén, que se desarmaban, se levantaban y a seguir caminando. Sí, muchas tribus nómadas usaban los tabernáculos, amén. Entonces se hacían con enramadas, con cosas que rápido se podían levantar y movernos del lugar. Entonces la gente de Israel, al conmemorar esa fiesta, pues todos llevaban su tabernáculo, su tiendita, y moraban en tienditas por un tiempo, varios días, hermanos. Entonces Jesús sube a participar de la fiesta cuando esta fiesta ya había empezado. Ya les expliqué por qué razones: para no atraer la atención, para no tener publicidad no deseada. Pero aquí vemos algo muy interesante, hermanos. Muy interesante, porque dice aquí que el Señor subió como en secreto, muy discreto, él muy modesto a la fiesta, pero enseñaba. Y versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Aquí hay una pregunta muy interesante, hermanos. Dice que el Señor en el templo enseñaba. ¿Qué enseñaba, hermanos? ¿Qué enseñaba? Por supuesto, hermanos, que lo que enseñaba era la escritura. Eso era lo que enseñaba. Y estoy seguro de eso por lo que dice el versículo siguiente, que la gente hace alusión a la palabra escrita.
diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Amén. El Señor enseñaba la escritura. Los que lo escuchaban se maravillaban, hermanos. Indudablemente. Lo que les impresionaba, hermanos, era el conocimiento y el manejo de la escritura que tenía nuestro Señor. También atraía la atención, hermanos, no solo la manera en la que enseñaba, sino su conocimiento y su capacidad para enseñar, hermanos. No sé, hermanos, no sé ustedes si han tenido la experiencia de haber recibido clases con algún maestro o alguna maestra, pero de aquellos maestros que mis respetos. Yo soy maestro, mi profesión es ser maestro y siempre he querido dar clases como un maestro que tuve en la universidad, ya fallecido él, don Antonio Vázquez. Él nos dio las asignaturas de Historia Universal 2 y 3, si no estoy mal. Pero era un excelente maestro, hermanos. De verdad. Con mi amigo hacíamos la apuesta de que cuando iba a hacer el examen final de su curso, decíamos, no estudiemos. No vamos a estudiar, no vamos a repasar. Porque todo el conocimiento que él había transmitido lo teníamos, hermanos, aquí, sin necesidad de repasar, porque la forma de él de dar esa clase era tan, no sé, hermanos, qué tenía el licenciado Vázquez, pero era su forma de enseñar, que hacía que el conocimiento en sus alumnos quedara fijado de una manera tan especial, hermanos. Y así ganábamos la clase, sin estudiar, porque él explicaba también que ese conocimiento quedaba fijado en nosotros. Es solo una comparación, hermanos, muy salvando las distancias, pero solo para poner un ejemplo de cuando un maestro es bueno, hermanos, sus enseñanzas maravillan a la gente. Y no digamos nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Maravillada la gente por su conocimiento, hermanos, por su manejo de la escritura, por su capacidad para enseñar. Eso, hermanos, los tenía atónitos. Y hay otro detalle, hermanos. Esta gente sabía que Jesús nunca había asistido a una de esas grandes escuelas religiosas de su época. No como el apóstol Pablo, que él se educó con Gamaliel, un gran maestro, un gran rabino de la época. Pero la gente sabía que nuestro Señor Jesucristo, ese no era el caso de nuestro Señor. Por eso no podían entender cómo este hombre tenía esa exquisitez para el arte de la enseñanza, hermanos. Me imagino, hermanos, esa didáctica de nuestro Señor Jesucristo para enseñar, hermanos, para fijar el conocimiento en sus oyentes. Y de tal manera fijó el conocimiento en sus oyentes, hermanos, que 30, 40, 50 años después de que él impartió esas cátedras, sus discípulos, sus alumnos pusieron por escrito lo que él les enseñó. Y no se contradicen, hermanos, los escritos de uno y del otro. Maravilloso, hermanos. Maravilloso eso. A mí me emociona, de verdad. Me emociona porque nuestro Señor Jesucristo fue el maestro de maestros. En la actualidad, hermanos, el mundo sigue expresando asombro ante esta situación. Amén. Asombra a la gente. Y en ese tiempo la gente se asombró. Miren, hermanos, a menudo, hermanos, la gente también suele quejarse cuando hay hermanos que enseñan la palabra del Señor y que no han egresado de ningún seminario, de ninguna universidad, pero enseñan la palabra del Señor con denuedo, hermanos. Predican la palabra del Señor, pero a veces a las congregaciones eso no les basta para poder, digamos,
voy a usar esta palabra, no sé si sea correcta, pero no se me ocurre otra ahorita, para poder contratar a un pastor. ¿De qué seminario es egresado usted? ¿Tiene profesorado? ¿Tiene licenciatura? ¿Tiene maestría, doctorado? Si no, no. No digo que estudiar esté malo, hermanos. No, al contrario, entre mejor uno pueda prepararse, mucho que mejor, por supuesto. Pero hay hermanos, yo he conocido hermanos que predican la palabra del Señor con una facilidad, hermanos. Amén. Hay un guitarrista español muy famoso, creo que era de apellido Segovia, si no estoy mal, Andrés Segovia, algo así, no recuerdo, pero estaba leyendo la biografía de él y dice en su biografía que él no conocía nada de teoría musical, no conocía nada de solfa, no leía el pentagrama, pero él ejecutaba la guitarra, hermanos, con una maestría. Pero he aquí un pequeño detalle, hermanos, que él practicaba 18 horas al día con esa guitarra. Entonces, hermanos, si vemos a un maestro de la escritura que no ha ido a un seminario, que no tiene un profesorado, una licenciatura o algo así, pero que predica la palabra del Señor con denuedo y sabiduría, es porque ese hombre o esa persona o esa mujer, ¿por qué no?, pasa horas y horas escudriñando la escritura. Amén. Entonces, hermanos, lejos estemos nosotros de despreciar a alguien, a un maestro de la escritura, hermanos, solo porque no tiene un grado académico alto. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la gente lo conocía. No había asistido a ninguna universidad rabínica de la época. No había estado a los pies de los grandes maestros. Amén. Pero enseñaba con osadía, con denuedo, con poder, hermanos. Miren, la gente, hermanos, si hubieran podido condenar a Jesús por falsa doctrina o entendimiento equivocado de las escrituras, lo hubieran hecho. Amén. Repito, si la gente hubiera podido acusar a nuestro Señor por falsedad en la enseñanza de las escrituras, por haberse equivocado, lo hubieran hecho. Pero ¿saben qué, hermanos? Como no pudieron acusarlo por esa razón, porque él no se equivocó en nada, enseñó con maestría. Como no pudieron, lo atacaron, hermanos, por no sé, miren, por algo tan absurdo, por haber sanado a un hombre, hermanos, en día de reposo. Por eso, ahí empieza el problema, hermanos. Otra cosa, otro detalle, hermanos, que quiero dejar dicho aquí con este versículo 15, es que dice la gente, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Esto quiere decir, hermanos, que la gente que estaba ahí lo conocía. Vuelvo a repetirlo, lo conocía. Cuando la gente dijo, ¿no es el hijo del carpintero? No se llama, y no se llaman sus hermanos. ¿Por qué lo dicen, hermanos? Porque lo conocían. Era la gente del vecindario, eran sus vecinos. Amén. Entonces ellos se maravillan, hermanos. Se maravillan al ver que este hombre, que a decir de ellos era iletrado, enseñaba de esta forma tan especial y maravillosa, hermanos. Versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Una vez más, hermanos, es hermoso ver cómo nuestro Señor Jesucristo rehusó aceptar para sí mismo crédito alguno. A diferencia, hermanos, de la mayoría de predicadores en la actualidad, hermanos. De verdad. Y eso, hermanos, es algo que con lo que tenemos que tener mucho cuidado a aquellos que enseñamos la palabra del Señor, porque mire, yo no le voy a negar, hermano, hermana, que cuando alguien me dice,
Ay, hermano, qué linda estuvo la clase hoy, qué linda la enseñanza, qué linda la prédica. Uno no deja, hermanos, de sentirse, lo hice bien, es que me preparé. Ay, hermanos, que el Señor nos libre de eso, hermanos, que el Señor nos libre de eso. Amén. Y es un gusanito de la tentación que siempre nos va a atacar, hermanos. Y aquí el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Él rehusó recibir el crédito para sí mismo, sino que sencillamente Él quería glorificar al Padre. Y eso es lo que debemos buscar todos, hermanos. Amén. Buscar, darle la gloria a Dios, hermanos. Amén. Todo lo que Jesús hablaba y enseñaba, hermanos, eran las cosas que su Padre le mandaba a hablar y las cosas que el Padre le mandaba a enseñar. Como vimos capítulos antes, el Señor no hablaba de manera independiente, sino que el Señor, todo lo que enseñaba, todo lo que hacía, todo lo que decía, estaba conectado con la voluntad del Padre. Amén. ¿Recuerdan allá en el capítulo 5 cuando el Señor dijo, el Hijo no hace nada, sino lo que ve hacer al Padre? Todo está sincronizado, hermanos. Todo fríamente calculado y siempre buscando la gloria del Padre. Otra vez me avanzó el tiempo, hermanos, y no me di cuenta. Vamos a ver el último versículo, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren qué interesante esto, hermanos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. A menudo, voy a dejar la introducción de este versículo y lo vamos a comentar la siguiente semana. Pero miren, hermanos, hay gente que dice, mire, pero si los bautistas predican con la Biblia y dicen que tienen la verdad, y otras religiones también usan la Biblia y también dicen que tienen la verdad. Amén. Hasta las sectas usan la Biblia y dicen que tienen la verdad. Pero miren, hermanos, aquí este versículo nos explica que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Lo que yo puedo decirle, hermanos, a alguien que se pregunte esto, los adventistas del séptimo día usan la Biblia también y dicen que tienen la verdad, y estos y los católicos y dicen que tienen la verdad, usan la Biblia y dicen que tienen la verdad. ¿Quién tiene la verdad entonces? Lo que yo respondo a eso, hermanos, es hasta que usted mismo tome la escritura, usted mismo la abra, la escudriñe y coteje lo que está diciendo el predicador con la Biblia. Usted lo confronte y diga, sí, es cierto, es cierto. Entonces, pero con esta actitud, la que dice el Señor, con una voluntad, con un querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque hay gente que va a la escritura, hermanos, pero con una mente prejuiciada. Amén. Con una mente prejuiciada, no. A mí no me van a sacar de lo que yo creo. Y ya van con el prejuicio, hermanos. Amén. En ese caso, quiero citar a Martín Lutero, a parafrasearlo, porque él dijo, hermanos, cuando le tenían ese juicio que le montaron a él, él dijo, si me demuestran que estoy equivocado con la palabra de Dios, yo me voy a retractar. Amén. Y verdaderamente, hermanos, esa debería de ser la actitud, tener una mente no prejuiciada. Si a mí con la palabra de Dios me muestran que algo que estamos enseñando no es lo correcto y me lo demuestran con la palabra de Dios, pues bienvenido, hermanos. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Todo aquel que realmente quiera sujetarse a la voluntad de Dios, él mismo le revelará las enseñanzas que él mismo inspiró, hermanos. Amén. Aquí, y termino con esto, hermanos, una hermosa promesa para todo aquel que quiere, hermanos, buscar fervientemente la verdad. Si alguien es sincero, hermanos, si verdaderamente quiere saber qué es la verdad, Dios se la revelará. Amén. La obediencia es el
agente del conocimiento espiritual. La obediencia es el móvil, es el medio del conocimiento espiritual. La voluntad de Dios. Le dijeron a Jesús, le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera. El que se lo dijo seguramente pensó que Jesús iba a dejar lo que estaba haciendo, se iba a levantar, allá está mi mamá, mis hermanos, o háganlos pasar. No, ¿qué hizo Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos buscar. Memorícese este versículo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Así, y si Jesús lo dijo, o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí termino con el estudio de hoy, hermanos. Les agradezco por su asistencia, por su atención y primeramente Dios, seguiremos la próxima semana a partir del versículo 17 en adelante. Amén. Si alguien tiene algo que comentar, algo que agregar, este es el momento, hermanos, en que pueden prender su micrófono y comentarlo. Muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Que el Señor les bendiga.